todos los que se van sumando. Un gusto poder recibirlos y agradecerles el hecho de poder estar sujetos a los cambios, digamos, no involuntarios, sino que son muy voluntarios, porque acompañar la alegría de un novio y una novia es para nosotros una mitzvah tan trascendente como estudiar Torah. Así lo estudiábamos en Shabbat en el Bet Knesset junto al Sheur de los hombres. Y por lo tanto, les agradecemos profundamente el hecho de que nos acompañen en un avance más de Perashat Shavua. Los martes deberíamos hablar de la Perashá pasada, en realidad. Pero bueno, como ya estamos en miércoles, entonces podemos hablar de la Perashá que entra. Así que muchas gracias por acompañarnos, un gusto y Kiskule Mitzvot. Vamos a estudiar para la Refuah Shlema de la señora Mati Tamar Bat Abraham, el hoyo de fondo del día Refuah Shlema de nuestro querido Rubén Kleiman Ben Jaya Pirja, que Akadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema y Leavdil Ben Jaim Lamatim, salvando las distancias entre aquellas personas que vivan por 120 años y que ellos están partidos de este mundo, la bendita memoria de una querida señora del Uruguay, la señora Sara Lapchik de Tinovich, Ishmael Tzudavet Tzulahaim, que se cumple un aniversario de su partida física. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente, gracias por acompañarnos en este Sheur de Perashat Vayishlach. Perashat Vayishlach nos anuncia el Meshech Chochmah, nos ubica en un escenario de complejidades. Quiere decir, una perashá en la cual veremos cómo las circunstancias parecen, en última instancia, volver a desacomodarse en la vida de un Jacob, como nuestro patriarca Jacob Avinu, en donde tras 20 años de vida completamente compleja, dice allí, él habla de tzar, habla de sufrimientos, habla de angustias, habla de circunstancias apremiantes, logra eventualmente superar el escollo natural familiar de Labán y a partir de allí eventualmente logra, cuando dice el final de la perashá, y esto vale la pena conectarnos con la perashá pasada, Vayashov Labán limkomo v'Yaakov alach bedarko. Entonces, en Meshech Chochmah, nuestro comentarista de Humash Bereshit, por lo menos estamos estudiando este año, y retornó Labán a su lugar, y Jacob emprendió el camino hacia su camino. Quiere decir, dice Meshech Chochmah una cosa muy interesante, y Misheyeshlo Ish Kadosh que Jacob betoch beito, dice, todo aquel que tenga en su casa un personaje de tanta envergadura y santidad como Jacob, dentro de su hogar, a lo Raúl le Ibasem Bimahasab de Chochmato. Por cierto, que cuando estamos en contacto con una persona que tiene la dimensión como de un hombre, como de Jacob, seguramente podremos percibir el aroma grato de él, como lo percibió su padre, de sus acciones y de su sabiduría. Ulekayem bo, olech et jajamim yesham. Y podemos cumplir aquello que dice el Mishle, que todavía no llegamos todavía al capítulo 13, que empezamos recién con el capítulo 1, en nuestro Bet Knesset en la noche de Shabbat, cuando terminamos la tefilá, antes de volver a casa, dice el libro de Mishle, Olech et Jajamim Yechtam. La persona que va a los sabios, finalmente será sabio. O sea, como que el concepto que viene a marcarnos aquí con tanta importancia en Meshech Chochmah es este sentido de Jacob que va a su camino. De Lojenaya. Pero no fue así. De Kasher alach Jacob, dice, pero cuando se fue Jacob, dice el pasuk, Vayashov Labán ben Kobo. Quiere decir que Labán retornó a su primer lugar. ¿Cuál era su primer lugar? Hainu, dice el Meshech Chochmah, Matzabo Arra. O sea que Labán, mientras estuvo en contacto con Jacob, parece ser que algo cambió en él. Jacob eventualmente pudo doblar la fuerza negativa de Labán. Pero ahora, dice Vayasho, Labán como
Labán regresó a su lugar, volvió a sus ideas negativas, volvió a su lugar primero, a todas las midot negativas, a todos los defectos, a toda su condición de embaucador y de un amante del dinero. Pero dice el pasuk de Jacob al de Jacob. Jacob no dice que volvió a su lugar, dice que Jacob emprendió su camino. Dice el Meshech Chochmah, maravillosamente, Shatadik, Betamid Chacham Amiti, el hombre justo, el hombre verdaderamente sabio, Uolech Mimakom Arishon le Ma'alot Gedolot. Se va desde ese primer lugar hacia muy elevadas, Ma'alot Gedolot. O como Sheamru, y como dijeron nuestros sabios en la Gemara de Berajot, Talmidei Jajamim en la Menujá Baolam. Los sabios no tienen descanso en este mundo, Ubaolam Abba, tampoco en el mundo venidero. ¿Por qué? Shemitmasrim, Ma'ala Ma'ala, Miyom Leyom, porque siempre van increyendo, día a día. Humillad, y enseguida dice la Torá, y cuando Jacob va a su camino, ¿qué pasó con él? Hubo Malajé Elohim. Entonces, y esto quiero tomarlo como punto de partida para poder entender lo que es el Perashat Vayishlach. Y se encontraron con él los ángeles ministeriales, y ahora debes entenderlo, dice el Meshech Chochmah. Entiendo que este pasaje de Jacob a la nueva tierra implica un elemento que dice aquí el Meshech Chochmah, que cita la Gemara de Berajot y dice: los hombres sabios, los hombres que son Talmidei Jajamim, los tzadikim, no tienen descanso ni en el mundo presente ni en el mundo venidero. Por eso entendemos que lo que dijo el Meshech Chochmah al principio es, bueno, lo que le espera al hombre siempre son desafíos. Al hombre sabio le esperan desafíos. El hombre malvado, cuando puede curarse de su adicción y después recae nuevamente, vuelve a todo lo que era antes. Por eso dice el pasuk, Vayashov Laban, ¿cómo? ¿Entienden ustedes ahora el concepto? Y retornó y Labán a su lugar. A su lugar primero. Ahí volvió él. Pero Jacob va a su camino. Jacob no es que vuelve a ningún lugar, sino que hace el camino. Y por eso, dice el Meshech Chochmah, bueno, enseguida responderás. El Meshech Chochmah nos dice entonces, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, כאשר ראה, y dijo, Mahanaim, כאשר ראה מחנה אלוקים. ¿Qué quiere decir? Que a su regreso a la tierra, antes de cruzar el Jordán, antes de cruzar el Jordán, nuestro patriarca Jacob se encuentra con los ángeles nuevamente de Dios. Es, como explicábamos en Beta Knesset el Shabbat pasado, es un cerrar círculos, ¿no? Cuando se va, tiene el sueño de la escalera, los ángeles que suben y bajan. Y ahora que llega, esos ángeles vuelven a presentarse ante él, ya no subiendo y bajando, sino en un campamento doble. El Meshech Chochmah dice, Ainyan Shamalach Hanideh Be'ain Muhashi, dice, ese ángel que se puede ver con nuestro ojo Muhashi de los sentidos, es o Itlabshut Mina Malach, o podemos ver como si estuviera revistiéndose de ángel, de ser, y esto es Vaifkaeu Ish, quiere decir se topó, quiere decir con un hombre, o se encontró con una persona. ¿A qué se refiere el Meshech Chochmah? Esto se refiere a varias perashot adelante, a una perashá más adelante, perdón, que es cuando Yosef, a pedido de su padre, va al encuentro de sus hermanos. Y los hermanos ya no estaban en el lugar, en Shem, se habían ido. Y entonces dice, Aibu Ish, lo encontró un hombre. El Meshech Chochmah dice que ese hombre es Shenitlavesh Bilbush Ish. Eso es ese ángel, un ángel más, que ahora aparecía con una vestimenta de hombre. O, dice, la otra alternativa de los ángeles es Dakut Amuhash Be'asaga Murgeshe. Es una fina capacidad de percepción sensible, dice el Meshech Chochmah, miren las palabras que él utiliza,
o tiuk que pigia ejad beejad, hasta que se siente como si estuviera golpeando uno con el otro. Importante. Dice, Veiné, y mejad va likrat javero. Y he aquí, dice Meshech Chochmah, si uno viene al encuentro de su prójimo, aló, me rajó roet javero. A lo lejos está viendo la imagen de su prójimo, de su amigo. Beajarcas poguea bo y lleva etzlo. Y luego se junta con él, poguea, logran conectarse uno con el otro cuando está junto a él. Lo que no pasa con el malaj, lo que no pasa con los ángeles. ¿Qué significa? El Meshech Chochmah nos enseña un gran aprendizaje. Shein ken hamalach, kodem zman she'u etzlo, eino ro'eu keshe'u. Dice, antes del tiempo que el ángel se aproxime a la persona no lo ve. Y entonces, y entonces, cuando está junto a él, como Abraham vino, Bayar Beiné Sheloshan Hashim, estaba sentado y no vio nada. Y de repente vio esos tres, quiere decir que estuvieron presentes cerca de él. Sheaz Mitgadela Sagató, porque en el momento que lo ve delante de él, es el momento en el cual la percepción del hombre ha crecido, se ha incrementado. De Urro Eu, y lo puede ahora ver. De Hayotsebas de Perashtia Pershua Kadmonim. Y de acuerdo a esto también es como enseñaron nuestros sabios antiguos. Mikra, el versículo, él ahora se está refiriendo a Bereshit, capítulo 16, el versículo que dice, Agamalom Ra'iti Ahare Ro'i. ¿A quién le atribuye este versículo? ¿Acaso también ahora vi después de ver? Esto lo dijo Agar. También a Agar se le revela un ángel. ¿Se acuerdan? Cuando Agar salió echada o se escapó ya de la casa de Sará y el malaj le hace ver el agua para dar de beber a Ismael y que vuelva, obviamente, hacia Sará. Entonces dice, después que lo vi, después eventualmente se dio cuenta en ese momento. Por lo tanto, ¿qué pasa con los ángeles de Jacob? Dice, Ve Jacob alaj de Darko, Hubo Malaje Elohim. ¿Qué quiere decir Hubo? Hubo quiere decir de repente, ¡pum! Se encontraron con él. Y Jacob no los vio. Solamente después dice, Bayomer Jacob Kasher Raam. Y vio Jacob cuando los pudo percibir. Mahané Elo 15. Este es el campamento de Hashem. Y llamó a este lugar Mahanai. Entonces, es muy interesante que ahora nuestra perashá empieza con el mismo tema que termina. Nuestra perashá empieza diciéndonos, queridos amigos y amigas, Vaishlach Jacob mal achim lefanav. Envió Jacob mal achim lefanav. Ángeles delante de él. Se supone que es Esav. El Esav achim. A Esav su hermano. Arta Seir Sede Edom. A la tierra de Seir, al campo de Edom. Cuando nosotros revisamos la idea de estos ángeles, ¿qué decimos con respecto a los ángeles? Bueno, sí, en Vaifikeu Bo Malaché Elohim, que se encontraron, se toparon con él los ángeles de Dios, todos los comentaristas y también el Meshech Chochmah nos dicen Malachim Mamash. Y entonces son ángeles verdaderamente. Y ahora, Vaishlach Malachim, Vaishlach Jacob Malachim. Entonces, explican nuestros comentaristas, y el Meshech Chochmah también ingresa en esa dimensión, dice que como Jacob ahora estaba de regreso a la casa de su padre, porque ahora el pasaje supuestamente desde lo inmediato es poder llegar a la casa de su padre Isaac y de su madre Lea, que no sabía que ya no vivía eventualmente, entonces Jacob ahora se apodera de él una cierta sensación de miedo. ¿Por qué? Porque no sea, entienden los comentaristas, no sea que Isaac sepa que Jacob se está aproximando por ese camino y vendrá a él a cumplir su promesa que le iba a matar a causa de las verajot que había tomado. Y por eso aparece aquí Vaishlach Malachim
Vaishlach Jacob Malachim de Farah. ¿Qué quiere decir? Por eso Rashi dice acá, Malachim Mamash. Quiere decir esos mismos ángeles que lo recibieron a la entrada, casi a la entrada de la tierra de Canaán, Israel a futuro, son los mismos ángeles que van a ir como una misión para que sea visible ante Esaú. Y eso es difícil, ¿no? Porque el Meshech Chochmah, cuando se refiere a estos ángeles que se refieren los comentaristas, como Rashi a la cabeza, que eran también ángeles concretamente, dice, שבני אדם מחוברים ומתייחסים זה לזה מצד השתוות תכונתם. Los seres humanos, en general, todos comparten un espacio idéntico. Quiere decir, cada uno está unido al otro, cada ser humano, a partir de una ishtabut de Junatam, a partir de una igualdad en sus condiciones y en sus cualidades y aptitudes. A partir de que, mitzat yachas tivam de kerobo, desde mekabel toaltiut de mize. A partir de que, de la naturaleza misma de los seres humanos, este que esté cercano al otro y el otro que recibe algún beneficio de ese otro. Por lo tanto, tenemos una realidad realmente interesante desde esa perspectiva, dice el Meshech Chochmah. Umehomer Hat Kurtzu. Y los seres humanos fueron conformados de un solo material. O sea que desde el punto de vista físico, parece ser que todo está bien. Pero, Lohen Sehalim Anildanim. Pero no es lo mismo desde la perspectiva intelectual. Allí nace el Sehel Nibdal, la capacidad intelectual del ser humano, que ahí, si bien todos han sido creados a imagen y semejanza, los seres humanos son diferentes. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un Sehel Nibdal, una inteligencia verdaderamente singular, que está completamente separada de todo lo que es el mundo material. Entonces, Kol Echad y cada persona eventualmente podrá, desde el punto de vista de su existencia, a partir de la voluntad del Creador y de su voluntad simple, Abilti Mehuyab, que es una voluntad no obligada, el Kadosh Baruj Hu no tiene obligaciones alguna. Y todo se transforma en un proceso único cuando todo esto va a cumplir con una meta. Por eso dice Mahané Elohim. Por eso ese campamento entonces dice, aquí vinieron los ángeles de Dios. ¿Para qué vinieron estos ángeles? El Meshech Chochmah dice, Bekan Bau Malachei Hashem. Vinieron los Malachei Hashem. Lehatzilo miyat Esav. Para salvarlo estrictamente de Esav, Ushomro Badere. Y para cuidarlo a lo largo del camino. Y por eso dice el Pasuk al final, Vaikra, Mahané Elohim, perdón, y vio esto que es un Mahané Elohim, este campamento de Dios, dice ¿por qué? Porque todos ellos, Mityahasim Mishtabim de Elohim, todos estos ángeles es una shura idéntica de ángeles, una fila idéntica de ángeles. Aquí Raúl y Colelam, Berikotán de León Yahid, hasta que se los puede incluir y llamarlos en lenguaje singular, Mahané, campamento de Dios, es este. Ellos vinieron para un objetivo. Por lo tanto, el Meshech Chochmah nos ilumina diciendo, estos ángeles que son Malachim Mamash. Sí, y esto depende de qué? Del Sehel Anibdal. Depende de mi percepción de ellos. No sabemos si Esaú va a poder percibir lo que Jacob le envía. Jacob le envía Malachim. Ante todo le envía Malachim. Después vemos que no, que le manda regalos físicos, materiales, y le manda ofrendas, y le manda para que hay cosas que los ángeles no sirven para la dimensión de un Esaú, que está muy distante de su hermano. Esaú es producto de ese mundo, como lo llamaron Esaú, porque estaba azul, porque ya estaba hecho. Era un hombre hecho y derecho, pero no derecho, sino que ya estaba conformado y toda su aptitud física era lo que dominaba el mundo de Esaú. Sin embargo, por supuesto, no quiere decir que Esaú, perdón,
No tenía sensibilidades. Claro que tenía sensibilidad. ¿Acaso no cumplió con altura y con mucho más empeño la mitzvah de Kibbutz Av, de respetar y honrar a su padre? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y cuando se entera que la verajá no la tenía, no se puso a llorar. Baitzak se acá humará. Ese llanto no es un llanto falso. Sensibilidad tiene. Lo que no puede es llegar al punto de la percepción. Ese es Jacob. Jacob entonces aprovecha ese escenario. ¿Para qué? Vaishlach Jacob Malachim Lefanav el Esav Achiv. Envió estos Malachim a su hermano Esav. Y dice la Torah, Arta Seir Sede Edom. Quiere decir a la tierra, donde se manifiesta eventualmente el dominio eh, de, de Esav. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que le manda? Pasamos a explicar ahora el otro punto del Meshech Chochmah. Dice, Im Labán Barti Jaradata, he vivido con Labán y me he retrasado hasta ahora. Quiere decir que viví hasta ahora con Esaú, o sea que habían pasado ya no unos pocos días, como dijo la madre, sino que pasaron 20 años. Muy bien, el pasuk que toma el Meshech Chochmah es el que sigue, el pasuk Vav. Y dice, Vaihili Shor Bahamor son Be'ebet Beshivha. Y yo me he hecho, tengo, poseo, Shor, toro, Bahamor, burros, asnos, son, ganado mayor, Be'ebet, esclavitud, servidumbre masculina, y Beshivha, y servidumbre femenina. Entonces, ¿qué le vino a decir? O sea, el pasuk termina diciendo, perdón, Vaishleja de Agit Ladoni, y yo te mando todo esto, ¿para qué? Para hallar gracia, comprensión, inteligencia, gen. Gen no quiere decir gracia de ser simpático, la empatía no es parte del gen. El gen significa una comprensión inteligente, que podamos comunicarnos a través de nuestra condición humana a partir de lo que se llama gen. Cada día, 3 veces al día. La cuarta bendición de la Amidad dice, Ata Honen la Adam da. Tu gracia es la traducción. Al hombre con sabiduría. De Honenu Meiteja. Agracianos de ti, de parte de Dios, Jochma Bina Badar. Baruch atah Hashem Honen Adar. Ese sentido de la Hanon o Lehanen tiene que ver fundamentalmente con que tengamos nosotros el mérito de ser personas que podamos captar con inteligencia la realidad. Por eso entonces, Vaishlejale y Agitla Adoní. ¿Para qué mandó todo esto? Dice, para decirte a ti, Shani Baeleja Beosher Benehasim, dice el Rab Reggio, que compartimos con él las explicaciones de acuerdo al Peshat. Dice, para que sepas que yo vengo hacia ti con mucha riqueza y con muchos bienes. Veme Livi Aleja, y la verdad que no tengo nada que reclamarte, ya que todas estas 2 décadas tú te enriqueciste a partir de la herencia de nuestro padre. Aquí, Ani Yatzati mi Baiti de Joser Kol, dice Rav Reggio. Quiero traerlo antes de explicarlo el Meshech Chochmah. A pesar de que yo me fui de aquí y me fui con las manos vacías. Y Hashem Berejani Meot. Entonces, Hashem Berejani, Dios me ha bendecido. Quiero que veas lo que te estoy enviando para que veas que no vengo aquí con reclamo alguno. Pero, Limzohem Beeneja, dice el Pasuk, ¿qué quiere decir? Dice Rab Reggio, Shani Shalem Imcha Umebakesha Abarja. Wow, hermoso lo que dice Rab Reggio, Rabbi Yitzhak Shemuel Reggio, que les decía que es un sabio impactante que viene a traer la Torah de acuerdo a su chat. Entonces le dice, mira, Ani Shalem Imcha. Le dijo Jacob, yo no tengo nada que reclamarte. Estoy entero con respecto a ti y tú eres entero y yo lo único que pido es tu amor. Vaya, que llamado, ¿no? Entonces, cuando dice el Meshech Chochmah,
Y yo he tenido toros y burros y ganado y servidumbre masculina y femenina. Entonces dice el Meshech Chochmah, Itajen ki odió, tal vez el intento de Jacob fue darle a saber, Ma'alat Jacob, cuál es su nivel, cuál es el grado que él alcanzó en esta ausencia. Sahale Ma'alá Gavoa llegó a un grado muy elevado, Asher en leshum nivra rak Hashem itbaraj, a un grado tan elevado que ningún ser creado puede haber llegado. Solamente es un grado que está ligado ¿a quién? Al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice Meshech Chochmah, tomando ahora el camino del Rambam, presten atención a esto. Ki nefesh behemi kanui le nefesh medaber. El alma animal que anida en cada uno de nosotros, kanui, a veces está rendido o dominado por el nefesh medaber. El nefesh medaber es la capacidad parlante. La capacidad parlante me hace diferente a todo lo que es el alma, que es solamente de percepción de lo material y de lo que quiere, la urgencia, que es el Nefesh Behemí, muy asociada con el Sab, por supuesto. Y dice el Rab, Be'u Bichlal, y esto estaría dentro de aquella brajá que le dio el Kadosh Baruj Hu. Esto es lo grande del Meshech Chochmah, ¿no? Que tenemos que ubicarnos en todo el Torah. La brajá que le dio ¿a quién? A Noah, a sus hijos, cuando ellos salieron de la tierra. Después de un año del diluvio, Akadosh Baruj Hu lo bendijo a Noah y a sus hijos. Y dentro de la brajá les dijo, Morahem Bejithem y al Kol Hayata Aretz. Así lo dice Bereshit Tet, segundo pasuk. Y vuestro temor, Morahem, el miedo, Bejithem, y su temor, quiere decir que el animal va a temer al hombre por primera vez. Mientras estábamos en el Gan Eden, toda la época del Gan Eden, era todo un habitar conjunto. Pero después del diluvio, Akadosh Baruj Hu los bendice y le dice, a partir de ahora, los animales, las bestias, tendrán miedo de ustedes. Era Barbanel, estamos citando su historia en el Shabbat pasado, y este Shabbat una pequeña adenda. Era Barbanel dice, claro, perdón que introduzco una idea, pero me parece brillante lo que dijo la Barbanel. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu le dijo que ahora los animales y las bestias salvajes iban a tener miedo del hombre? Porque si no fuera así, el mundo en este momento tenía 8 personas cuando bajaron del arca. ¿Y los animales cuántos eran? Miles. Todos los que se habían de reproducir. Había más animales que seres humanos. Y por lo tanto, si no va a apoderarse de ellos el temor y hasta luego no lo impone, los animales se devorarían a los hombres. Por lo tanto, dice, esto pasa en el mundo Behemí, en el Nefesh Behemí, en el alma animal. Logen Nefesh Amedaber. El Nefesh Amedaber, el alma parlante, Loca no y les trató. Dice, el alma parlante no tiene parangón, no tiene con quién compararse, excepto con quién, solamente con el Todopoderoso. Lo mismo, Mashe'en Kan, tampoco lo que aquí podemos marcar, Nefesh Obed Kohabim, es el alma del idólatra. ¿Por qué? Sheun Eged Nefesh Israelí, que es totalmente opuesto al alma israelí, el alma idólatra con el alma israelí. Ben Bejorosh el Hashem, Itbaraj, el alma israelí, que es el hijo primogénito, Bení Bejorí Israel. Eso es lo que Hashem mandó a decir al pueblo judío en Egipto. Tú eres mi hijo primogénito. Por lo tanto, Be'erech Yahas Nefesh Abehemi en Nafesh Amedaber, Kanui Kinyan Gamur, Kinyan Aguf Be'etz. En esas circunstancias dice el hijo de Hashem Itbaraj, Be'erech Yahas Nefesh Abehemi en Nefesh Amedaber. En el valor
que podemos poner tanto el alma animal como el alma parlante. En ese caso, a veces ese alma parlante se puede poner al servicio del guf, de todo lo que son las adquisiciones materiales. Pero eso puede pasar en el mundo idólatra, donde el alma animal supera al alma parlante. Abal dice, Abal, Emeinam konim los de Mizé. Y entonces no va a poder el mundo idólatra adquirir de ustedes esa dimensión, esa comprensión, ese alma parlante que los logra a ustedes ubicar en un mundo mucho más elevado. Ahora bien, más aún dice, este era israelí, está hablando aquí de lo que le mandó, ¿no? Jacob a Isaac, no se olvide, pero nos llevó ahora a un terreno mucho más complejo. Dice, Odiesh, este era israelí, en el pueblo de Israel, Magdish Davar, que es que la persona, que el israelí puede consagrar algo. Besadeu Hayab Bemasro, y cuando lo consagra, su campo tiene que separar qué cosa, sus diezmos. Y entonces dice, esta es la discusión que hay en la Gemara. Efectivamente, en la Gemara de Gitín, Imyesh Kinyan Bedavka Be'eretz Israel. Si existe aquí en Israel una adquisición concreta, que esto es mío, o eventualmente a Shamayim, Shamayim la Hashem, y por supuesto que Akadosh Baruj Hu es con Shamayim Baal, que Akadosh Baruj Hu es el hacedor de los cielos y la tierra y todo le pertenece a él. Pero también, así como en sus campos, él consagra el Maaser, Ubemto Kadosh Bebejorá, y también los animales, debe consagrar a quién, a los animales primogénitos, Kadesh Tikol Bejor, como dice la Torah, Lohem Behematov Bekuhavim. Eso no es lo mismo que los animales, que las posesiones animales de los idólatras. Ave que Behemat Efker Shemeetzen, quiere decir, son un Behemat Efker. Behemat Efker quiere decir, los animales son animales como la tierra de nadie. Ahora, y eventualmente, la Kedushá de Israel, la santidad de Israel, que está totalmente proveniente e imbuida del Todopoderoso, que dijo, Kiani Hashem Mekadishchem, como nos dijo en el libro de Vaikra, pues yo soy Hashem, que os ha consagrado a vosotros. Y quiere decir que Kadosh Baruj Hu nos inunda, se puede decir así, de una abundante santidad, también sobre todas mis posesiones materiales, sobre mis animales, que también, dice, también, por supuesto, de artillas mana libra, también consagrar los tiempos creados, qué hermoso, consagrar los tiempos verdaderamente creados, eh, que se ven en la realidad más fina de la existencia. En Bekoach Shum Libra. Y todo esto, la consagración en lo material, en los hechos, en la palabra, en el tiempo, no existe en ningún otro ser creado, Israel, solo en el seno del pueblo de Israel. Shebekoham leakdish, Moed Beyobel, que en su poder, de acuerdo a la orden de Dios, podemos consagrar las Moadim, las celebraciones, y también el Yobel como la mayor expresión de todo lo que representa el desposeerme, se puede decir así, de todo lo que es el mundo material. Los esclavos que salen de la libertad, las tierras que vuelven a sus dueños. El Yobel es Ukratem Dror Baares de Jolio Shevea. Por lo tanto, ¿quién tiene el Yobel? El jubileo, este Yobel, tiene que ver fundamentalmente con uno de los escenarios más impactantes de la existencia del pueblo judío. Y están tan buenos. Entonces, dice el Rab, ועל זה נאמר כמה דמיונות בירושלמי ראש השנה, ¿sí? Y también sobre esto se mostraron muchos ejemplos en el Talmud Yerushalmi de Masejet Rosh Hashanah, de como la versatilidad de este autor que nos lleva aquí, que nos lleva allí, que nos trae para aquí. Dice, Al Matanazo Shenatan de Israel, de Aflaga Gedolá Michel
Mashal Tabato Shel Melech. Muy bien, no dice el ejemplo, pero este es el regalo que le hizo Kadosh Baruj Hu a Israel con una hiperdiferenciación, así como el rey habrá de consagrar su anillo también a su amante, a su persona más querida, de mayor confianza. Entonces, ¿dónde estábamos? Baihili Shor Bajamor, yo he tenido toros y burros, son ganado de todo tipo, esclavitud, servidumbre masculina y femenina, Baishleja le agitla Adoni, y lo he mandado para decirle a mi Señor, a fin de hallar gracia y comprensión inteligente ante tus ojos. Y entonces dice, de la gente Shalach lo le odió, Otsem Gedula. Ah, si yo aquí lo uno con lo que dijo el Rab Reggio, ustedes se dan cuenta que dice el Meshech Chochmah, y por lo tanto le mandó a él a transmitirle el poder de su grandeza. Y urra uy le mejora. Ah, vaya. Dice, mira, si nuestra discusión era quién es el primogénito y no por el derecho de nacimiento, sino por el mérito del vivir, mira todo esto que tengo y eso representa mi deseo de poder prevalecer con el tema de la mejora. Y por eso le dijo al principio de todo esto, ¿qué le dijo? Le dijo, Im Laban Garti, Baejara Data. Yo he vivido con Labán y me he retrasado hasta ahora. ¿Por qué le dijo eso? Dice Meshech Chochmah, Garti, Ani Garti, yo viví. La palabra Garti, Gimel, Reish, Taf, Yud, dice Meshech Chochmah, como explica el Midrash, Tariak mitzvot shamarti. Garti son las mismas letras de la palabra Tariag. Jacob le viene a decir, estuve viviendo con Labán, no perdí mi esencia. Las 613 mitzvot, yo estuve preservando y cuidando. Ustedes me van a decir, seguramente no había todavía 613 mitzvot, si tienen razón, pero estamos hablando aquí de una percepción, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que contiene el mundo del ser humano. Yo sé que tengo por delante mío todo ese mundo. Por supuesto que la Torah oral, la que enseñó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es una Torah vigente. Es lo mismo cuando usted le va a enseñar a su hijo o a su nieto. Y le va a decir, hay 613 mitzvot, que todavía no conocen ni una de las fiestas. Pero en este caso, Jacob le va a decir a su hermano, ¿cuál es el fenómeno de esa primogenitura? Im Labán Garti, he vivido con Labán. Y se sabe que vivió con Labán. Por supuesto que vivió con Labán. Pero dice el Midrash, Betariak mitzvot, Garti, Tariag, y las 613 mitzvot yo he cuidado. Baihir y Shor Bajamor Betzon. Y a pesar de que soy un observante de la Torah y una persona espiritual, también tengo toros y burros, ganado, etc. Shekol ele kedoshim bimejorá, porque todos ellos también tienen un aspecto de santidad, porque son los bejorim o los bejorot, los animales primeros que se deben consagrar a Dios. שכל אלה קדושים במכורה, ששפע קדושת יעקב שופע גם על מקנהו וקניינו. Y dice el Meshech Chochmah, para que tú puedas comprender que la plenitud de la abundancia de Jacob no pasa solo por los pensamientos eleterios, no pasa solamente por Tariag Mitzvot y todo el mundo espiritual del cual Esaú estaba muy lejos, sino que también la Kedushá entra a inundar también todo lo que ves, todo lo que es su ganado y todo lo que son sus posesiones. Eved Beshivha, también la servidumbre masculina, Eved, Abadim, Shivha, la servidumbre femenina, Shem Kenuim le Jacob Kinyan, Eskemii Berratzon Hashem Itbaraj. Dice que todos estos seres que me acompañan a mí, denominados como Eved Beshivha, todos ellos han sido adquiridos, comillas, hacerlos de Jacob a partir de una adquisición voluntaria por la voluntad misma de Hashem Itbaraj.
Shekol Nefashot Medabrim, Neged Malato, porque todas las almas que se manifiestan en contra de su grandeza, son como si estuviéramos hablando del alma animal frente al ser humano. Bezeu, y esto dice el Meshech Chochmah, Vaishlechale Agit Ladon, y por esto es que yo he mandado a decirle a mi Señor, que le mandé decir para el Meshech Chochmah, Devarim Kashim Kegidim. Quiere decir, yo te he mandado aquí, no palabras buenas, como dijo el Rab Reggio, vengo a expresarte mi amor y quiero retomar tu amor, etcétera, y quiero estar contigo bien. No, Rab Meshech Chochmah dice, no. Somos dos mundos diferentes. Y le manda a decir cosas que dice que son tan duras como los tendones. Y esto obviamente resulta más que fuerte. Porque en última instancia parece ser que Jacob no habrá de reconciliar, ¿no es cierto? Entonces, de reconciliarse con Esaú no es un proceso que pueda ganarse en este tiempo, ni tampoco en el tiempo venidero. Solamente, como decimos en la tefilá, y la Hashem Amelujá o Moshe Bagoim, antes de terminar la tefilá de Pesachá de Zimbra de la mañana y decir Ishtabah, porque Hashem es el reinado y reina sobre las naciones, Be'alu Moshe Be'ar Zion, Lishpot et Aresam. Entonces habrán de subir los Mosheim, los salvadores del monte Zion, Israel y Jacob, para Lishpot et Aresam, para juzgar el monte de Esab. Hay un juicio. Hay un elemento, hay un escenario duro. Esto que habla que le planteó cosas duras como los tendones de los animales, como las patas. Ve allá, la Hashem Amelujá, ve allá, Hashem de Melech Akolares, Bayom Aui, Hashem Echad, Shmon Echad. Entonces, una vez que termine ese juicio, en el futuro por venir, allí cuando esté Arzion y Ar Esav, esas dos montañas que representan dos escenarios de una conflagración no mundial, sino de una discusión del principio de la existencia de Dios y de lo que representa a Kadosh Baruj Hu en este mundo y su nombre uno, Bayom Aui Hashem Echad Shmo Echad, en aquel día será Dios uno. Ese es el día en el cual Sion y Esav lleguen a un punto en el cual ya no haya una marcha atrás. Y eso es como termina el Meshech Chochmah, diciendo que en el Midrash Tanjumá, al principio de Perashat Vaishlach, Beadie, Kabakar y Ojal Teben, hablando de la época mesiánica, dice que, volviendo a esos principios, el león como la vaca van a comer paja. Entonces, ¿qué significa esa visión del ideal? Dice el Midrash, Aries de Yehuda. El león está equiparado ¿con quién? Con la figura de Yehuda. Yehuda es Jerusalén, hoy es el león. La imagen de Jerusalén es el león y Yehuda es Gur Ariel. Es un cachorro de león, por la fuerza, por el emprendimiento. Kabakar es de Yosef. Yosef es el que está junto con Yehuda. Pero Yehuda es el Ariel. Y Yosef es más tierno. Es como el Bakar. Pero ambos, Yohal Teben. El Midrash dice, ambos van a comer paja. ¿Y el Teben quién es? Ze Eitzad. ¿Se refiere a quién? A la fragilidad, a lo incontinente que se transforma Esab más allá de su poderío natural. Bien, entonces dice, en principio, Yehudá y Yosef son los que van a encarar el futuro del pueblo de Israel. Así que es una expresión muy interesante. Voy a la última pregunta de Esther. ¿Por qué Labán es tan relevante en la historia de los patriarcas y por qué tuvo el privilegio de estar en contacto con las tres generaciones de patriarcas? Es decir, tanto con Abraham como Isaac como Jacob. Bueno, Labán en realidad no estuvo en contacto con Abraham en sí, eventualmente. O sea, Abraham se entera del nacimiento de Rivka, por supuesto, cuando termina el proceso de la Akedah. Abraham no lo conoce a Labán, Isaac tampoco lo conoce y es su cuñado eventualmente, y por su esposa es que lo manda Jacob a verlo a Labán. Pero Labán, más allá de la familiaridad, Labán representa algo que tenemos que tener siempre presente como la amenaza permanente.
Labán, eh, Labán es una amenaza mucho más peligrosa, un conjuro contra el pueblo judío, peor que el faraón. Eso lo decimos en la Gadá de Pesaj, la noche de Pesaj, Se Ulemán, Mabikesh Labán a Aramí, que quiso hacer Labán el arameo. Y ahí dicen que Labán fue peor que el faraón, porque el faraón solamente había decretado la muerte de los varoncitos. Pero Labán, cuando le dijo, tus hijos son míos, mis hijas son mías, todo, quiso exterminar a hijos y a hijas. Quería que no quede absolutamente nada. Labán es esa proyección de lo que representa esa maldad que va a ser encarada, obviamente, a partir de que ese riesgo y esa amenaza existe sobre todo. Pero Abraham tuvo a su faraón y tuvo a su Abimelech y tuvo a los 4 reyes. Isaac tuvo a su Abimelech y tuvo a su Esaú dentro de su propia casa. Y Jacob es el que tiene que enfrentar y confrontar con Labán, aquel que tiene que ir a vivir esa realidad. Pero no es ningún mérito, sino que simplemente esto es que en cada generación, como dice la canción de Pesa, Ondímale nulejalotenu, quiere decir que en cada generación están aquellos que se levantan para hacernos daño. Labán es el prototipo de aquel que no busca erradicar una parte del pueblo judío, sino que busca erradicar, Dios nos permita, a todo el pueblo judío. Hoy Labán está en el mismo lugar en donde se acusa a la energía nuclear a querer amenazar a Israel. Allí vive Labán también. Ese es el escenario de la media luna fértil, allí donde también están Irak e Irán. De una u otra manera, los procesos en la vida es cómo poder enfrentar ese mundo negativo, y Jacob nos dio una lección. En el futuro por venir, termina diciendo el Meshech Chochmah, que Yehudá y Yosef representan esa fuerza conjunta del pueblo judío, a partir de la cual tendremos la posibilidad de conocer la Geulah definitiva. Que tengamos una excelente noche o tarde para los que están fuera de Israel, y gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot, y bueno, estaremos encontrando seguramente con algunos de ustedes el, eh, el viernes para estudiar juntos sobre el Rav Volve en horas del mediodía. Disculpe, Shalim Rabot. Muchas, muchas, muchas gracias. Y que bueno, que Kadosh Baruj Hu nos regale mucha braja. Hasta prontito. Gracias.